En este capítulo, ustedes aprenderán el ritmo de la lengua española. ¿Cuáles son los factores importantes para decidir el ritmo de español? ¿Cuál será? Al comienzo de este semestre les dije claramente que el ritmo, no, la sílaba es la unidad rítmica mínima. En el capítulo 2, ustedes aprenderán por qué. ¿Por qué la sílaba es la unidad rítmica mínima? Eso es lo que ustedes van a aprender en este capítulo. También, ustedes aprendieron la silabificación de las palabras en español, ¿no? Y ahora, en el capítulo 2, usted aprenderá no solo de la silabificación dentro de palabras, sino también usted aprenderá la silabificación entre las palabras. Entonces, la silabificación entre las palabras se llama el encadenamiento. Se llama el encadenamiento. Lo siento por la voz, tengo gripe. Es que casi no sufro de gripe, pero es primera vez para mí que tengo gripe en últimos 3 o 4 años. Entonces, por favor, aunque, no sé, pues tengo la garganta inflada, no puedo decir las palabras claramente y bueno. En el segundo capítulo, ustedes aprenderán el encadenamiento de sílabas. Luego, ajustes vocálicos C. D. Estos, el encadenamiento de sílabas, ajustes vocálicos, el acento prosódico, duración. Estos son los 4 factores importantes para decidir el ritmo de español. Estos 4 factores son los factores importantes para decidir ¿qué? El ritmo de la lengua española. Ritmo. Por tanto, ustedes van a aprender estos 5 puntos en el segundo capítulo. Ustedes van a aprender el encadenamiento de sílabas, ajustes vocálicos, el acento prosódico y duración. Estos son los 4 factores importantes para decidir el ritmo de la lengua española. Primero, vamos a examinar el encadenamiento de sílabas. ¿A qué se refiere el encadenamiento? Hay silabificación dentro de palabras y hay silabificación entre palabras. Ustedes aprendieron la silabificación dentro de palabras en el primer capítulo. Ustedes aprendieron las reglas para hacer división silábica dentro de palabras en el capítulo anterior. Por lo tanto, por ejemplo, puerto, silabificación, años, auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde ahora, si utilizo esta marca, simboliza
linde silábico. ¿A qué se refiere al linde silábico? El linde silábico se refiere a ¿qué? La frontera silábica. El linde silábico, o en otra palabra, ¿cómo se dice? La frontera silábica. Quiere decir, el linde silábico se refiere a ¿qué? Al comienzo o al final de sílaba. Se llama ¿qué? El linde silábico. El comienzo o el fin de sílaba. Por lo tanto, escribe así. Puerto. Linde silábico. Quiere decir, otra palabra, la frontera silábica que se refiere al comienzo o al final de la sílaba. Ahora, cuando utilizo esta marca, significa el comienzo o el final de las palabras. Eso es linde silábico. ¿Se refiere ¿qué? Al comienzo o al final de sílaba. Eso se refiere ¿a qué? Esta marca. El comienzo o el final de palabras. Por tanto, puerto. Comienzo o final de la sílaba. Por tanto, el linde silábico. El linde silábico puede coincidir con esto, puede coincidir con el linde silábico o no, todo depende. Y ahora, ¿a qué se refiere entonces esta parte? La silabificación dentro de palabras, ustedes ya lo aprendieron en el primer capítulo. Ahora, hoy, ustedes van a aprender la silabificación entre las palabras. Por ejemplo, gran amigo. ¿Cómo se pronuncia en habla lenta? Se dice gran amigo. Hay pausa. Pero en habla rápida, ¿cómo se dice? Gran amigo. A ver, gran amigo. Gran amigo. Entonces ocurre que la silabificación entre las palabras. Eso se llama ¿qué? El encadenamiento. Cuando ocurre la silabificación entre las palabras, se llama el encadenamiento. Las sílabas se encadenan entre las palabras. ¿Por qué se llama el encadenamiento? Porque las sílabas se encadenan entre las palabras. O al haber ido. Se dice al haber ido en el habla formal, sin embargo, en el habla rápida, ¿cómo se dice? Al haber ido. Al haber ido. Entonces, cuando usted comunica con sus amigos, nunca se dice al haber ido, sino al haber ido. Al haber ido. Por lo tanto, por favor, vean el libro, la página 27. En el habla formal, ¿cómo se pronuncia esta oración? En estos años es algo difícil ir. Muñoz, ¿cómo tú pronuncias esta oración? En estos años es algo difícil. Sí, en estos años es algo difícil ir, porque hay pausa, ¿no? Hay pausa. En estos años es algo difícil ir, pero en habla rápida.
¿Cómo se pronuncia? Se encadenan entre las palabras. Por lo tanto, ¿cómo se pronuncia? En estos años es algo difícil ir. A ver, en estos años es algo difícil ir. Sí, sin pausa, como si fuera una sola palabra. Cuando, en caso de español, cuando usted pronuncia las palabras en español en la oración, entonces se pronuncia como si fuera ¿qué? Como si fuera una sola palabra, sin dar pausa. Por lo tanto, a ver, en estos años es algo difícil ir. Otra vez, en estos años es algo difícil ir. Ajá. Cuando usted aprende español o cuando sus profesores de español, bueno, les explica así. En estos años, los estudiantes, es algo difícil ir a España, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú podrás ir a España este año? No. Pero cuando usted comunica con sus amigos, ¿cómo se dice? Sin pausa. En estos años es algo difícil ir. Muy bien. Así ocurre que el encadenamiento. También en inglés. Do you mind if I smoke? Hay pausa, ¿no? Do you mind if I smoke? Pero se encadenan entre las palabras. Por tanto, en habla rápida, ¿cómo se dice? Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Mind if I smoke? Mind if I smoke? ¿Por qué ocurre entonces este encadenamiento? ¿Por qué? Ahora, ustedes aprendieron en el primer capítulo la diferencia entre las sílabas cerradas y las sílabas abiertas, ¿no? A ver, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Cuántas sílabas son sílabas cerradas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas son ¿qué? Sílabas cerradas. ¿A qué se refiere las sílabas cerradas? Cuando una sílaba termina en una consonante, se llama sílabas cerradas. Y 1, 2, 3, 4. Solo 4 sílabas son sílabas abiertas. A ver, en este caso, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Cuántos son sílabas cerradas? A ver, 1, 2, 3, 4. Solo 4 son sílabas cerradas y los demás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son sílabas abiertas. Ahora, cuando en el habla formal predominan las sílabas cerradas, ¿sí o no? En el habla formal predominan las sílabas cerradas, pero en el habla rápida, espontánea, se reduce el número total de las sílabas cerradas y crean el número total de sílabas abiertas. Por tanto, el propósito de encadenar entre las palabras, ¿cuál es su propósito? Reducir el número total de las sílabas cerradas y aumentar el número total de las sílabas abiertas. Por tanto, el predominio de las sílabas abiertas, crea que un ritmo constante y continuo. Es muy importante. El predominio de las sílabas abiertas crean que
el ritmo continuo y constante de español. Cuando aumentan el número total de las sílabas abiertas, ¿qué? Crea esto, ¿qué? El ritmo constante y continuo. Por tanto, el ritmo de la lengua española depende del silabeo. Otra vez, el ritmo de la lengua española depende de qué? Del silabeo. Por tanto, por eso les dije desde el comienzo de este semestre que la sílaba es que la unidad rítmica mínima. No en inglés, sino solo en español. No en inglés, ni en coreano. Pero en español, la sílaba es la unidad rítmica mínima. ¿Por qué? El predominio de las sílabas abiertas que crea un ritmo constante y continuo. Además, es un fenómeno universal. También, tanto en inglés como en español, siempre que la tendencia de las lenguas universales que reducir el número total de las sílabas cerradas, aumentando el número total de las sílabas abiertas, porque eso facilita la pronunciación, aún en coreano. Bueno, pues, ¿tienes novio? ¿No? ¿Tenías novio antes? ¿Sí? Cuando te despediste de tu novio, ¿te dolía mucho? Por tanto, un poquito, pues. Entonces no fue tu novio, no fue un amor verdadero, ¿sí o no? ¿Tenías un novio antes? ¿Tienes novio? Ahora no. ¿Antes sí? Sí. ¿Te dolía mucho? ¿No tanto? Bueno. Cuando me despido de mi novia, ¿cómo me siento? Me duele. En coreano, 마음이 아프다. 마음이 아프다. Pero ¿cómo se pronuncia? Nadie se dice 마음이, sino que 마음이. A ver, 마음이. 마음이 아프다. ¿Sí o no? 마음이 아프다. 마음이 아프다. De esta manera, también la sílaba cerrada se convierte en la sílaba abierta, ¿sí o no? Esta sílaba termina en una vocal. Esta sílaba termina en una consonante. Esta sílaba termina en una vocal. Pero cuando se dice 마음이, cada sílaba termina en una vocal. Por tanto, en el habla espontánea y familiar, siempre las sílabas cerradas suelen convertirse en las sílabas abiertas, porque eso facilita la pronunciación. Otra vez volvemos a español. En caso de español, el predominio, otra vez, las sílabas abiertas que crea un ritmo constante y continuo. En español, a diferencia de inglés, la sílaba es la unidad rítmica mínima. ¿Por qué? El ritmo depende del número total de las sílabas. Ustedes todavía no han aprendido esta parte, pero por fin usted está aprendiendo el encadenamiento de las sílabas B. Usted va a aprender ajustes vocálicos C. Usted aprenderá ¿qué? El acento prosódico D. Usted aprenderá duración. Esto crea el ritmo de la lengua española, sobre todo entre estos 4 factores. El factor más importante en español es la sílaba. En caso de inglés, la sílaba no es la unidad rítmica mínima, pero a diferencia de inglés, la sílaba es la unidad rítmica mínima. Si todavía no me entienden, estará bien porque usted lo aprenderá no hoy, sino el miércoles y el próximo lunes.
Simplemente recuerda una cosa. En caso de las lenguas universales, no solo en español, también en caso de coreano, en caso de inglés, siempre en el habla espontánea rápida, siempre que suelen reducir las sílabas cerradas. Suelen convertir las sílabas cerradas en las sílabas abiertas. Eso es la tendencia universal. Este fenómeno ocurre en todas las lenguas de los seres humanos. Y el predominio de las sílabas abiertas crea un ritmo constante y continuo en español. Y en español, la sílaba es unidad rítmica mínima. Pero en caso de inglés, la sílaba no es la unidad rítmica mínima. Ustedes aprenderán el porqué, no hoy, pero el próximo miércoles. Entonces, por favor, vean el libro. Miren, en caso de, vean la página 28, el hotel en el Álamo. Uno, dos, tres, cuatro, hay 5 sílabas cerradas y 1, 2, 3. Hay 3 sílabas abiertas, pero en el habla rápida a ver, por favor, pronuncien el hotel en el Álamo. Ahora, el hotel en el Álamo. El hotel en el Álamo. Sin pausa, el hotel en el Álamo. Cero sílabas cerradas y 8 sílabas abiertas. Otra vez, las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas a través de encadenamiento. Este proceso, ¿cómo se llama? Se llama el encadenamiento entre las palabras. Por tanto, por favor, vean el libro, la página 28. Jessica, en la página 28 hay una lectura. Tú podrás leer esta parte en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hemos visto lo esencial de la estructura silábica del grupo fónico y hemos descrito la formación de diptongos en el interior de palabras. Bueno, a ver, en el habla formal, ¿cómo ustedes leerán esta parte? Con pausa. En el capítulo anterior hemos visto la esencia de la estructura silábica del grupo fónico, pero en el habla rápida, que otra vez las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. Por favor, repiten. En el capítulo anterior hemos visto. En el capítulo anterior hemos visto. Muy bien, y hemos descrito la formación de diptongos en el interior de palabras. Se dice diptongos en el interior de palabras, pero ¿cómo se pronuncia? Diptongos en el interior de palabras.
Diptongos en el interior de palabras. Cuando ustedes encadenan entre las palabras, esto crea que el ritmo constante de español. Si no encadenan, entonces eso causará que el acento extranjero. Entonces, si usted quiere conseguir un acento de hablantes nativos, hay que saber cómo encadenar entre las palabras. Otra vez, diptongos en el interior de palabras. Ajá, muy bien. Jessica, por favor. Ahora es el momento adecuado para introducir una noción nueva que es de gran importancia para la correcta articulación de palabras en la cadena hablada y que, como veremos más adelante, afecta directamente a la formación de diptongos entre palabras. Muy bien. Ahora se dice es el momento, otra vez, pero las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas, entonces ahora es el momento. Ahora es el momento para introducir una noción, pero ¿cómo se dice? Para introducir una noción. Ajá. Que es de gran importancia, pero otra vez, gran importancia. La correcta articulación de palabras se dice palabras en la cadena hablada, pero palabras en la cadena hablada. Palabras en la cadena hablada. Se dice, como veremos, más adelante. ¿Pero cómo se dice? Más adelante. Se dice diptongos entre las palabras. ¿Pero cómo se dice? Diptongos entre palabras. Diptongos entre palabras. Muy bien. Entonces, la página 29. Miren la página 29. Hyunjin, por favor. Lean, por favor, desde la sexta línea. Recuérdese, pues, es que Recuérdese pues que es de suma importancia observar que las reglas de clasificación se aplican no solo en el interior de palabras, sino también entre palabras, convirtiendo así sílabas normalmente separadas en sílabas abiertas en la cadena hablada. muy bien, entonces las sílabas cerradas suelen convertirse en las sílabas abiertas en el habla rápida. Sigue, por favor. Antes de continuar, quisiéramos repetir una vez más en términos teóricos lo que es una sílaba. La sílaba es unidad rítmica mínima. La sílaba es unidad rítmica mínima. Sigue, por favor. Debería quedar claro ahora que una sola vocal escrita en sí puede constituir un nucleo vocálico. Pero que no todas las vocales escritas necesariamente constituyen un núcleo silábico o la U en palabras como guerra o guitarra, donde la letra U no se articula. Muy bien. Hueso, guitarra, guiquera. Ahora, pues, eso es todo sobre el encadenamiento de las palabras y ahora ustedes aprenderán los ajustes vocálicos, pero es que no puedo decir muy bien, tengo garganta inflamada, entonces pues quiero dejar la clase hoy así. Lo siento, nos vemos el miércoles. Me cuesta mucho trabajo hablando, comunicando con ustedes con esta garganta. Lo siento. Entonces nos vemos el miércoles.